¿Qué tal, mis amigas y amigos? ¿Cómo están? Soy el profesor Sergio Pérez y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la Guerra del Pacífico. Este es un tema preparado para segundo año de secundaria en el área de Ciencias Sociales. La Guerra del Pacífico quizás es el acontecimiento histórico más trágico de la historia de Bolivia, aunque debemos reconocer que no es la pérdida territorial más grande. Hay que recordar que en el anterior tema habíamos hablado de la Guerra del Acre, cuya pérdida territorial representó un área mucho más grande que la que fue la pérdida del litoral boliviano. En fin, para esta primera parte vamos a hablar de las razones y las causas que desembocaron en la Guerra del Pacífico, el enfrentamiento entre Perú y Bolivia en contra de Chile. Pero antes vamos a hablar acerca de los beneficios que brinda para un país el acceso soberano al mar. ¿Cuáles serán los beneficios que brinda a un país el tener acceso soberano al mar? ¿Qué productos de uso cotidiano ingresan a nuestro país a través del Océano Pacífico? ¿Y qué beneficios será que trae una salida al mar para nuestras industrias y nuestros productores bolivianos? Bueno, para comenzar vamos a hablar del contexto histórico en el que se desarrolla esta guerra. Hay que aclarar que los países latinoamericanos, en este caso los países de Sudamérica como Bolivia, habían llegado a independizarse de España sin definir claramente su territorio. Este fue el caso en lo que ocurrió en el Acre y también ocurrió en la Guerra del Pacífico, cuando entre Perú, Bolivia y Chile aún no se definía bien hasta dónde llegaba el territorio de cada uno de estos países. Por otro lado, también tenemos el estado en el que se encontraba el país, y es que la sociedad boliviana aún estaba fragmentada en lo que era una división social entre indígenas, mestizos y otras clases sociales que no podían ingresar a lo que es la participación política del Estado. Por otro lado, vamos a hablar también de lo que es el periodo del caudillismo. ¿Qué significa ser un caudillo? Un caudillo es un líder militar, un jefe militar que se basa de su fuerza y de su poder para poder realizar actividades políticas. En este caso vamos a hablar de gobiernos militares que ocurren en esta primera época. Generalmente los historiadores hablan de dos épocas. Una es la de los caudillos letrados. Entre estos están aquellos que han organizado el Estado y cuya educación al parecer les favoreció bastante en el manejo del gobierno. Ahí tenemos por ejemplo a Simón Bolívar, a Antonio José de Sucre, a Andrés de Santa Cruz o el mismísimo José Vallivián, quien como sabemos fue el ganador de la Segunda Guerra contra el Perú. Y por otro lado, después del gobierno de Vallivián, empezamos a ver a unos líderes militares, unos presidentes militares con una situación un poquito más trágica en sus actuaciones y también con un sentido de gobierno muy pobre. Entre ellos estamos con, por ejemplo, Manuel Isidoro Belzu, José María Linares, José María de Achá o el mismísimo Mariano Melgarejo. Y bueno, hay que hablar también cuando hablamos de este periodo de lo que es la servidumbre indígena, y es que durante los primeros años de la República de Bolivia, o bueno, como se conoce el Estado boliviano en esas épocas, existía una segregación de los pueblos indígenas. ¿Qué quiere decir esto? Que existía una discriminación hacia los pueblos indígenas, los mismos que no tenían acceso a derechos fundamentales y que tenían la necesidad y la obligación de trabajar para el Estado y pagar un tributo a partir de las comunidades. A esto se lo conoce como el tributo indígena. Hablemos ahora del gobierno de Mariano Melgarejo, uno de los caudillos más detestados de este periodo de la historia. El asesino del presidente Belzu, quien fuera un presidente muy querido también en esta época, es el autor de uno de los hechos más trágicos para los pueblos indígenas en las tierras altas, que es la destrucción de sus tierras de comunidad a partir del remate que intentó hacer de sus tierras, una política que fue continuada después por el presidente Tomás Frías. Pero también relacionado a este tema se lo asocia con ser uno de los culpables de que ocurra la Guerra del Pacífico, ya que el presidente Melgarejo suscribe un tratado de límites con Chile en 1866 y gracias a esto, bueno, Bolivia pierde territorios tanto con Chile y también en otra ocasión con Brasil, culpa del presidente Melgarejo. El tratado de límites entre Bolivia y Chile de 1866 reconocía que Bolivia tenía soberanía solamente hasta el paralelo 24, perdiéndose una franja de territorio muy grande entre lo que es el paralelo 24 y 25. Asimismo, también Melgarejo suscribe contratos con empresas inglesas y chilenas para poder explotar los recursos que se encontraban en el litoral boliviano. Los límites territoriales entre Bolivia y Chile no estaban muy bien definidos y esta fue la situación que aprovechó Chile para que Melgarejo suscribiera este tratado, es decir, aprovecharse de Melgarejo para que pudieran entregarse estos territorios a favor de Chile.
También hay que hablar de la política expansionista del Estado chileno. Habíamos hablado en la anterior sesión de Diego Portales, uno de los autores de la destrucción de la Confederación Perú-Boliviana, un ideólogo chileno que promovía la reactivación de la economía chilena a partir de la explotación de recursos naturales, el fortalecimiento del Estado chileno y, bueno, quien planteaba una rivalidad muy fuerte entre Perú y Chile, incluyendo a Bolivia en las épocas de la Confederación. Y es que Perú y Chile tuvieron rivalidades desde el momento en que nacieron. Esas rivalidades tenían que ver con los recursos naturales que se encontraban en la costa, así como también quién iba a ser la potencia dominante del Océano Pacífico en el continente sudamericano. Hablaremos de los recursos naturales que se encontraban en el Pacífico. Ahí tenemos al guano, por ejemplo. ¿Qué es el guano? Básicamente el guano es abono de las aves. Imagínense la enorme cantidad de aves que existe junto al mar, en las playas junto al mar. Y es que estas aves dejan desechos, los cuales, al parecer, por la alimentación de las aves, tienen un alto contenido en nitrógeno. Este producto es muy requerido para la agricultura, especialmente en estas épocas de la historia, durante finales del siglo XIX. Por otro lado tenemos el salitre. Recordemos que la Guerra del Pacífico también se la conoce como la Guerra del Salitre. El salitre es un mineral que se encuentra como producto de la salinización del mar, lo cual nos da una sustancia rica en nitratos que sirve bastante bien para la fertilización de la agricultura y también para la fabricación de explosivos. Este mineral fue muy requerido por países como Inglaterra para el desarrollo de su agricultura, así como también para la producción industrial. Y finalmente, otro recurso que no está mencionado en los libros de historia es la plata. Y es que en 1870, unos 9 años antes del inicio de la Guerra del Pacífico, se descubren yacimientos de plata en la zona de Caracoles, una de las zonas que se encontraba dentro de lo que era el litoral boliviano. Hay que también mencionar los intereses que tuvo el Imperio Británico en esta guerra, y es que el Imperio Británico fue el país más industrializado del mundo durante esta época. Empezó a desplazar a España, que estaba perdiendo sus territorios, y se posicionó como la nueva potencia dominante del mundo. Inglaterra buscaba desesperadamente recursos naturales como el guano o el salitre, y fue uno de los promotores de esta guerra que impulsó a Chile a animarse en esta aventura de invadir Bolivia en el año 1879. Hay que también mencionar la falta de presencia por parte del Estado boliviano, y es que el litoral, así como el Acre o el Chaco, eran un territorio que no tenía presencia del Estado boliviano. De hecho, cuando ocurrió la invasión de Antofagasta, en el año 1879, un 14 de febrero, en esa parte de Bolivia no existía un cuerpo del ejército, no existía un regimiento, solo existía un pequeño grupo de carabineros, es decir, los policías de aquella época que se encontraban resguardando la seguridad de las principales ciudades del litoral boliviano, pero no existía una fuerza de defensa como tal. De la misma forma, las comunicaciones entre lo que era la sede de gobierno en La Paz y el litoral boliviano no existían prácticamente. Es por eso que el famoso Chasqui Gregorio Colque tuvo que llevar la noticia de la invasión chilena hasta oídos del presidente Hilario Daza. Y de esta manera llegamos a la conclusión de esta primera parte de nuestro tema. Recuerden que siempre pueden consultar los textos escolares de nuestra plataforma Educa Bolivia, así como los otros materiales que se encuentran disponibles. Soy el profesor Sergio Pérez y será hasta la próxima. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Protege los árboles, son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.